Son los que tienen un voltaje constante y su campo de excitación aumenta con la carga porque la corriente es igual al campo de excitación. Otro motor de circulación continua tenemos el motor de excitación compuesta. Este es aquel que está originado por dos bobinas de inductores. Estas bobinas son independientes, una de ellas va conectada en serie al inducido y la otra va conectada a la derivada del circuito como tal, donde se encuentran las bobinas de inducido, el inducto en serie y el inductor auxiliar. Por otro lado tenemos el motor Shunt o el motor de excitación en paralelo. Este motor también hace parte de la corriente continua y es aquel donde su bobinado inductor está conectado a la derivación paralela. Este circuito también está formado por los bobinados inducidos. Igual que en la corriente continua encontramos el motor sin escobillas que, como su nombre lo indica, no presenta escobillas en el rotor. También tenemos otros tipos de motores que son más manejados en la electrónica, como son el motor de paso a paso, el motor servomotor y el motor sin núcleo, que es aquel que no presenta un núcleo de hierro en su rotor y este permite que tenga unas más aceleraciones y es utilizado más que todo para posicionamiento. El servomotor es un motor eléctrico que lleva incorporado un sistema de regulación que puede ser controlado tanto en velocidad como en posición. El motor sincrónico es un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está directamente relacionada con la frecuencia de la corriente de alimentación. La velocidad de rotación del eje es exactamente igual a la velocidad sincrónica del campo magnético giratorio del estator. El motor asincrónico es un motor eléctrico de corriente alterna en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnético del estator. El motor universal es un tipo de motor eléctrico que puede funcionar tanto en corriente continua como en corriente alterna. Es similar a un motor en serie de corriente continua. Los materiales para el desarrollo del experimento son los siguientes. Tenemos pilas de tipo D de 1.5 voltios con la finalidad de tener una corriente continua en el experimento. Posteriormente a eso tenemos cables de cobre, de bien sea de un calibre de 14 a 16 pulgadas. Posteriormente a eso tenemos imanes, los cuales van a permitir una modelación de la corriente según la pila. Tenemos cinta aislante, la cual nos va a ayudar a mantener el sistema unido. Tenemos clips, los cuales van a ayudar como un puente para que el alambre de cobre pueda funcionar. Y finalmente tenemos utensilios como son las tijeras y demás para cumplir con la finalidad del experimento. Procedimiento de armado. Bueno, con los materiales previamente mencionados procedemos a ejecutar el ensamble de nuestro motor. Previamente habíamos pegado a los dos extremos de la pila los dos clips, asegurándonos de que estos hicieran contacto directo y por medio de cinta aislante. Procedemos a poner en la parte superior de la pila los imanes de manera que estos formen una línea vertical perpendicular a los extremos de nuestra bobina. Y por último, aseguramos nuestra bobina de manera que está enchocle en los huequitos de los clips y sus extremos previamente pelados para aumentar su permeabilidad estén en contacto directo todo el tiempo sin una fricción muy grande para que permita su movimiento de manera fácil. Un motor eléctrico es una máquina que transforma la energía eléctrica esta obtenida de una pila en energía mecánica al iniciar el movimiento. Lo que ocurre en el motor es una fuerza de atracción-repulsión entre dos imanes, uno natural y uno electromagnético, que es el electroimán, que es inducido por la corriente de pila. Dicha fuerza de los polos de ambos imanes provocan que el electroimán comience a girar con el fin de alinear los polos opuestos en el campo electromagnético, inducido en la bobina por la corriente que circula por el espiral del cable. El funcionamiento de estos tipos de motores se da gracias a la inducción electromagnética, en donde se hace pasar una corriente eléctrica a través de un material conductor. Esto genera que entra la corriente por un lado y sale por el otro, generando un par de fuerzas contrarias y que en términos generales es lo que le da la dirección en la que gira o rota el rotor. Así pues, también debemos el principio al magnetismo, al campo magnético que genera el imán.